Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que bien. En este video vamos a estar aprendiendo un poquito sobre una forma distinta de analizar la estructura organizacional de una empresa. Nosotros hasta ahora, en las clases que hemos tenido, hemos estado viendo eh, una estructura, ¿sí? Que fue básicamente lo más elemental, ¿sí? Que surgió desde el principio de la teoría de la administración, ¿sí? Hemos visto el organigrama, ¿sí? Hemos visto el, ¿cómo es? La cuestión de jerarquía vertical, ¿sí? Que existe entre los diferentes elementos, ¿sí? Y también la cuestión de una división funcional que existe si uno mira los distintos ¿cómo es? Tramos así horizontales que existen, ¿sí? Y después de eso hemos visto también una pequeña descripción de a qué se dedica cada una de esas distintas áreas, cuyos algunos ejemplos habíamos visto en este organigrama, ¿sí? Este, Estas son las áreas típicas que suelen existir en las distintas empresas, ¿sí? Las distintas funciones que en general le decimos. Ahora bien, ¿qué sucedió con esto? En cierto momento, este modelo, ¿sí? De analizar las funciones, las áreas de una empresa a través de un organigrama, nos quedó un poquito corto, ¿sí? Y en cierto momento vino un autor, ¿sí? Que a mí, por cierto, me agrada mucho, que se llama Henry Mintzberg, ¿sí? Es este señor que están viendo aquí en pantalla en la Wikipedia, que los invito, si quieren, a leer un poco de la biografía de Mintzberg, porque es un autor bastante interesante y muy renombrado, pero muy renombrado en el mundo de la administración en sí mismo. Este señor planteó una... claro, yo me estaba dando cuenta que le estaba tapando la cara con mi cara. Este autor planteó un modelo, una teoría completamente distinta para un poco alejarnos de esa idea funcional, ¿sí? De las distintas áreas de la empresa y nos trajo esto que les estoy mostrando en este momento en pantalla, ¿sí? Henry Mintzberg dijo las diferentes áreas o las diferentes personas, ¿sí? Que trabajan en una empresa pueden de alguna manera clasificarse, ¿sí? Encasillarse en algunos de estos cinco partes, ¿sí? Cinco elementos que están viendo aquí de la estructura de una organización, ¿sí? Y en realidad todavía, y de hecho en toda la clase de hoy, no vamos a ver demasiado lo novedoso de este modelo. ¿Por qué? Porque este recién es el inicio de la teoría de Mintzberg, ¿sí? Mintzberg primero plantea estos cinco elementos, ¿sí? Y después más tarde plantea cinco mecanismos de control, ¿sí? O sea, cómo estos elementos de alguna manera interactúan entre sí, ¿sí? Y después de eso plantea cinco estructuras organizacionales típicas, ¿sí? O sea, sería como tipos de empresas o todas las empresas yo las puedo clasificar en cinco tipos diferentes. Eso es lo que decía Mintzberg, ¿sí? Y la verdad es que en la medida que nos trajo su modelo, se nos pudo clarificar mucho más esta cuestión de cómo es de poder abarcar de alguna manera una empresa, ni bien la conocemos, ¿sí? Así que bueno, hoy arrancamos con este modelo. En las clases subsiguientes, de alguna manera se va a entender tal vez la potencia que tiene todo este modelo. Mintzberg decía que en la parte más alta, ¿sí? En la parte, él hizo un gráfico así que a propósito se diferenció de todo lo que existía, ¿sí? Eh, en este gráfico Mintzberg habla que la parte tal vez básica de alguna manera, ¿sí? Es el ápice estratégico, ¿sí? Básica en el sentido de que sí o sí tiene que existir, ¿sí? El ápice estratégico, según esto ustedes lo van a poder ver acá en el documento mucho más desarrollado, ¿sí? Yo para no volver ¿cómo es? A comentarles lo que ya les va a llegar por escrito, en definitiva se los voy a estar comentando, ¿sí? Mintzberg decía que aprovecho para mostrarlo de a poquito, así las personas que tal vez no puedan acceder
al documento, capaz que puedan leerlo desde aquí mismo, ¿sí? Poniendo pausa o algo por el estilo. Les decía entonces que Mintzberg decía que el ápice estratégico se refiere a ese conjunto de personas que en general están en la alta dirección, ¿sí? Están en la parte más poderosa, si se quiere, ¿sí? Con mayor jerarquía de la organización, ¿sí? De la empresa, y cuya función fundamental, ¿sí? Es, ¿cómo es? Idear, cranear de alguna manera la estrategia de la organización. Nosotros ya hablamos de la palabra estrategia, ¿sí? Cuando nos referimos a la estrategia decimos el planteamiento de la misión, la visión, los valores y los objetivos, ¿sí? De nuestra empresa. Entonces, ¿cómo es? Mintzberg entonces decía que en general el ápice estratégico es una parte chica de la empresa, ¿sí? No hay mucha gente, requiere muchísima coordinación entre ellos, ¿sí? Y se refiere entonces a estas personas que van a tomar las decisiones. La palabra ápice hace referencia a la cumbre, ¿no? De una montaña o de un triángulo o algo por el estilo, así que por eso viene a ser el ápice estratégico. Esta gente que está aquí arriba es muy importante que tenga una idea, ¿sí? Que esté en mucho contacto con el contexto de la organización. O sea, no solamente puede mirar hacia adentro de la organización, sino que tiene que ver qué está sucediendo en el ámbito cercano ya sea territorial o ya sea relativo, por ejemplo, al área en que la empresa se desarrolla, ¿sí? Al rubro me refiero, o por ejemplo en las tecnologías que van surgiendo, las nuevas formas de hacer las cosas, etcétera, ¿sí? Digo, por ejemplo, si yo soy parte del ápice estratégico de una empresa que hace escobas, ¿sí? Es importante que yo esté al tanto de las nuevas cosas que van surgiendo respecto de la limpieza, ¿sí? No sea cosa que de repente venga un cambio tecnológico que haga que mis escobas ya no sirvan para nada y por ende yo me pierda ese tren, ¿sí? De alguna manera. Entonces por eso es importante que el ápice estratégico mire hacia afuera y en base a los recursos que posee, ¿sí? Las habilidades y demás que posee, plantee una estrategia acorde, ¿sí? Acorde al contexto, acorde a nuestros recursos, acorde a lo que tenemos, ¿sí? Después de eso está la línea media, ¿sí? La línea media se refiere específicamente a las personas que de alguna manera son directores, ¿sí? Son gerentes, ¿sí? De alguna manera, pero no gerentes a nivel estratégico, sino que gerentes en el sentido de que son intermediarios entre las personas que hacen la estrategia y las personas que ejecutan la estrategia, ¿sí? Las personas que trabajan específicamente para cumplir esas metas, esos objetivos que se van planteando, ¿sí? Entonces, es importantísimo que los gerentes de la línea media, ¿sí? Que si se quiere, a grandes rasgos, ¿sí? En el organigrama serían estas personas que están acá, ¿no? Los gerentes de compra, gerente de venta, gerente personal, etcétera, ¿sí? Perdón, ahí está. Y entonces les decía que esta gente es muy importante que interprete la estrategia que formularon en el ápice estratégico y que de alguna manera la traduzca, ¿sí? La pormenorice, la especifique hacia la gente que tiene que trabajar en ella, en el sentido que tiene que llevar a cabo las acciones que van a hacer que uno logre esos objetivos, esas metas, esa misión, esa visión y esos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo decía en un ejemplo que sería, si en un objetivo que se planteó el ápice estratégico decía que hay que hacer 1000 sillones, ¿sí? La gente de la línea media tiene que decir cuántas horas va a trabajar, qué horas va a trabajar cada empleado, cuántos sillones tiene que hacer por hora, cuántas piezas de madera hay que cortar, cuánto hay que ensamblar, qué sé yo, para lograr ese objetivo de los 1000 sillones, ¿sí? 1000 sillones en el mes o lo que fuere, ¿sí? Bien, después de eso, ya en un tercer elemento,
tenemos el núcleo operativo, ¿sí? Y en el núcleo operativo es importante porque se refiere a ese conjunto de personas que hacen la actividad esencial de nuestra empresa, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros en algún momento estudiamos la misión, la visión, los valores, los objetivos, ¿sí? Y en la misión decíamos que es una manifestación, es un texto muy breve, donde se manifiesta a qué se dedica la empresa. Entonces, la misión es fundamental para saber si determinada persona o determinado área forma parte del núcleo operativo o no de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque es importante que la gente del núcleo operativo haga la actividad más importante de nuestra empresa, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso que nosotros decíamos que hacíamos sillones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, un cortador de madera, ¿sí? Sin duda está haciendo una actividad esencial de nuestra empresa. Una persona que se encarga de pintar los sillones está haciendo la actividad esencial de la empresa. Probablemente tal vez algún vendedor también sería una vendedora, también podría ser parte de la actividad esencial de la empresa. Sin embargo, alguien que destapa los inodoros, ¿sí? No importa después a ver quién lo tapó, si quieren díganme en los comentarios quién tapó y quién no tapó el inodoro, ¿sí? Pero a lo que voy es que una persona del área de mantenimiento, ¿sí? En esa organización en particular probablemente no sería del área del núcleo operativo. ¿Por qué? Porque la empresa nuestra no se dedica a hacer destapaciones de caños. No, se dedica a hacer sillones, ¿sí? Entonces es importante diferenciar, si bien ambos serían de alguna manera operarios, ¿sí? Unos están haciendo sillones, que es lo básico de nuestra empresa, y el otro está destapando los caños, ¿sí? Si en otro ejemplo, ¿sí? Dando vuelta la tortilla, nuestra empresa se dedica a hacer trabajos de plomería, por ejemplo, entonces el destapador de caños sí sería el núcleo operativo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la clave es entender cuál es la misión de nuestra empresa para saber a ver si esta persona, este cargo, esta área tiene las personas correspondientes al núcleo operativo o no. Bien, después de eso tenemos el staff de apoyo, ¿sí? El staff de apoyo viene a ser justo un poco lo contrario a lo que hablamos recién. Se refiere a aquellos operarios, trabajadores, trabajadoras, ¿sí? Que de alguna manera prestan su ayuda, ¿sí? Para que la organización siga funcionando, ¿sí? Pero su trabajo no es el trabajo esencial de la empresa, ¿sí? Si un par de días no se destapan los caños, ¿sí? Tal vez no sería que eso hace que la empresa se quede en la ruina. Si por un par de días no hacemos los sillones, significaría probablemente que se estanca toda la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es un poco la clave. Hay un montón de ejemplos de staff de apoyo. Podría ser la gente de limpieza, podría ser la gente del área de contabilidad, podría ser la gente del área de mantenimiento, podría ser la gente del área administrativa, ¿sí? Podría ser la gente del área contable, como es del área de derecho, ¿sí? Los asesores legales, etcétera, ¿sí? Depende mucho de a qué se dedica nuestra empresa. De nuevo, si por ejemplo nuestra empresa se dedica a hacer servicios de limpieza en diferentes qué sé yo, industrias o lo que fuere, entonces tal vez el área de limpieza forma parte del núcleo operativo, pero si no, entonces sería del staff de apoyo. El último elemento que quiero explicar, y es importante porque a veces no se entiende bien, ¿sí? Y sin embargo, para que una empresa tenga una estructura sólida, es fundamental que exista una tecnoestructura bien armada, bien diseñada y de muy buena calidad. La tecnoestructura está formada por los analistas,
¿sí? Los analistas pueden ser de dos tipos. Fíjense que yo hasta ahora había puesto un punto en cada uno de estos, pero en la tecnoestructura pongo 2 puntos, ¿sí? Porque son dos analistas diferentes. Por un lado, que de hecho lo explico bien aquí debajo, ¿sí? Tenemos por un lado los analistas de adaptación, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los analistas de control. Los analistas de adaptación se refieren o sea, se dedican a diseñar nuevos productos o servicios y a su vez se encarga de alguna manera, definir los procedimientos para la realización de cada uno de los procesos que se va llevando a cabo en la empresa. Por ejemplo, volviendo a la idea de que nosotros hacemos sillones, ¿sí? Sería necesario que estos analistas de adaptación diseñen esos sillones que nosotros luego vamos a producir, ¿sí? En general, las empresas no venden un solo tipo de producto, venden varios. Entonces, los analistas de adaptación están todo el tiempo creando productos nuevos para luego salir a vender, ¿sí? Entonces, son las personas que inventan los nuevos productos y que al mismo tiempo se encargan de definir cómo se deben hacer paso a paso cada uno de esos productos. Entonces, si hacemos sillones, van a tener que identificar cuánta madera hace falta, de qué tamaño tiene que ser, cuál es la calidad aceptable de esa madera y cuál es el paso a paso, ¿sí? Primero se corta, después se ensambla, después se pinta, después se hace un acabado, ¿sí? Y lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Son estas personas que tienen que crear el manual de procedimientos. El manual de procedimientos básicamente es como la receta, ¿sí? Si nos vamos al mundo de la cocina, la receta sería el paso a paso y los ingredientes que hace falta para llegar a tener un producto, un servicio o lo que fuere. Después de eso están los analistas de control, ¿sí? Si nosotros decimos que los analistas de adaptación trabajan a priori, los analistas de control trabajan a posteriori, ¿sí? Trabajan después, de alguna manera. ¿Por qué? Porque los analistas de control son los encargados de hacer el control de calidad, ¿sí? De los productos que se fueron realizando, el control de los procesos, o sea, cuánto se respetó ese manual de procedimientos que estuvo hecho por los otros analistas, ¿sí? Y todo lo concerniente a controlar, a ver cuán bien o cuán mal se hicieron las cosas, ¿sí? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la analogía esa que habíamos planteado para para la parte culinaria, ¿sí? Los analistas no dicen cómo se hace la torta, sino que se comen la torta, de alguna manera, ¿sí? Se comen la torta, la prueban a ver qué tal está, y por ende, en base a eso, hacen su trabajo, ¿sí? Claro, no se queda ahí solamente en controlar la calidad. Además de eso, tienen que hacer un informe, ¿sí? De cuán bien o cuán mal estuvo, ¿sí? Indicar qué cosas se deben corregir, y muchas veces se tiene que corregir la manera en que se hacen las cosas, o si no, también lo que se hace es corregir el manual de procedimientos. Porque imagínense que si nosotros nos encargamos de hacer estos mouse, ¿sí? Y viene un operario y lo hace diferente, pero esa cosa diferente estuvo re buena, entonces tal vez lo mejor es cambiar la forma de hacer las cosas, ¿sí? No siempre la culpa la tiene el operario o la operaria, sino que muchas veces se pueden mejorar los diseños, ¿sí? Bien, esto es básicamente lo que tenía para la clase de hoy, ¿sí? En clases subsiguientes vamos a profundizar un poco más el modelo y vamos a encontrarle mucho más la utilidad. Sin embargo, seguramente se venga una parte práctica en el medio como para consolidar bien los conocimientos. La última observación que quería hacer es que esto está destinado a alumnos y alumnas de la escuela secundaria, ¿sí? Y por esa razón yo no voy a... Esto está explicado en varios libros, ¿sí? de Henry Mintzberg, de este autor. Yo no lo voy a profundizar mucho más, ¿sí? Pero a medida que fue pasando el tiempo, este modelo se fue perfeccionando, se fue arreglando, ¿sí?
y hoy en día existen más elementos, no 5, sino más, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con esto solamente. Bueno, les dejo un saludo grande. Estamos en la medida que me deje esto. Ahí va. Estamos en contacto, cualquier duda me escriben, no hay ningún problema. Y nos estamos viendo. Les dejo un saludo. Chau, chau.